El Grande Inter fue la venganza del fútbol italiano en Europa y, sobre todo en Italia, donde querían vencerlos y no podían hacerlo. Quédate, porque en este video recordaremos a una escuadra como ha habido pocas, que forma parte del selecto club de equipos que pueden afirmar que marcaron una época. Sarti, Burnic, Facchetti, Bedin, Guarneri, Pichi, Jair, Mazzola, Domenigni, Suárez, Corso. En Italia, generaciones y generaciones se han aprendido durante años esta fórmula. No importaba a qué equipo animaran, todos la conocían por igual. Era la alineación de aquel grande Inter, que entrenada por el mago Helenio Herrera, dominó el fútbol italiano y europeo en la década de los 60, siendo capaz de ganar 2 Copas de Europa consecutivas. La primera contra el Real Madrid de Puskás, la segunda contra el Benfica de Eusebio. El símbolo de aquel equipo fue Sandro Mazzola, o la versión italiana de Pedro Infante. Sandro Mazzola fue un futbolista que creció bajo el mito de su padre Valentino Mazzola, que fue capitán del Grande Torino, un equipo mítico en Italia, y no sé a ustedes, pero su cara a mí me recuerda a Alberto del Río, el patrón. Y su hijo Sandro pronto se enroló en el Inter para convertirlo en el único equipo de su vida, quedando en la posteridad como uno de los One Club Men más célebres de la historia del fútbol. Fabio Mazzola debutó con el primer equipo del Inter en 1960, cuando todavía era un adolescente. Lo hizo junto a algunos muchachos del equipo primavera del club, y se enfrentaron ni más ni menos que a la Juventus. Aquel día, Sandro marcó un gol. ¡Qué bien! Pero perdieron 9-1. ¡Qué mal! A pesar de eso, fue un día inolvidable, ya que momentos antes del encuentro, cuando salían al vestuario y subieron las escaleras de San Siro, vieron impresionados a los jugadores de la Juve. Imagínate, en un lado del campo estaban Sivori, o el hermano perdido del Chóforo, y Bonipetri, y en el otro lado ellos, unos niños contra los campeones de la Serie A. Estaban preocupados, pero querían demostrar que podían estar allí. Bonipetri se acercó a Sandro Mazzola para decirle que solía ir secretamente a ver los entrenamientos de su padre con el Grande Torino, algo que estaba prohibidísimo, porque jugaba en la Juventus, y los dos equipos eran acérrimos rivales. Recordemos que el Derby de Turín, o Derby de la Mole, por la Mole Antonelliana, que es uno de los principales símbolos arquitectónicos de la ciudad de Turín, se jugaba entre la Juve y el Torino. A lo largo de su carrera, Sandro Mazzola conoció a muchas personas a las que su padre había dejado impresionadas, y gracias a una de ellas terminó en el Inter. ¿Cómo? De hecho, fue algo extraño. Benito Lorenzi, por aquel entonces delantero del Inter, fue quien se fijó en él. Le llamaban Veneno por su ferocidad en el campo, pero era una persona excepcional. Había hecho su debut con la selección nacional en 1949 en un amistoso en Madrid, contra España. Ese fue el último partido de Valentino Mazzola, padre de Sandro, con la camiseta azzurra, antes de la tragedia de Superga. La tragedia de Superga fue un accidente aéreo. Sucedió en el 49 cuando el avión en el que viajaba el Torino se estrelló contra la Basílica de Superga en Turín, donde desafortunadamente se desvivió el padre de Sandro. Pero esa es una historia para otro video. Ok, estábamos hablando de que Lorenzi estaba debutando con la Azzurra, y durante el paseo previo al partido, Lorenzi escuchó cómo Valentino, papá de Sandro, le decía al entrenador: «Haga jugar al chaval, es bueno». Desde ese momento, Valentino fue como un dios para Benito Lorenzi, y cuando Valentino murió, pensó: si le hago un bien al hijo de Mazzola, el capitán me hará ganar campeonatos desde el cielo. Así que a partir de ese momento, siempre los llevó a Sandro y a su hermano a ver los partidos del Inter. De niños entraban al campo de la mano de los jugadores para el saludo al público, y luego los colocaban en un banquillo al lado de la entrada del campo desde el túnel de vestuarios, para no molestar a nadie. Allí se enamoró del Inter. El primer campeonato lo ganó gracias al entrenador Helenio Herrera, que hizo que el Inter se convirtiera en un equipo grandioso. Cuando Herrera llegó al Inter, los jugadores más veteranos, que eran titulares, se quejaron desde el segundo entrenamiento. Decían: «Este Herrera nos pone a hacer cosas extrañas, no durará mucho, lo echarán enseguida». Duró 8 años. En cambio, a los chavales más jóvenes les gustó esta forma diferente que tenía de entrenar, en la que todo estaba basado en la intensidad y la velocidad. A Sandro también le gustaba Helenio Herrera,
ya que con él siempre jugaba. Era joven y a Helenio le gustaba el hecho de que pasara la pelota y luego corriera 20 o 30 metros para volverla a recibir. Después de hacer eso 3 o 4 veces en un partido, terminaba exhausto. Luego Helenio lo llamaba para que se acercara al banquillo y le decía: venga, vamos, que así va bien. Y Sandro se decía a sí mismo: ¿cómo que va bien? Si me estoy muriendo de cansancio. Helenio hacía que fuera más allá de sus límites. Herrera era famoso por sus frases y sus declaraciones polémicas, algunas de las cuales estaban escritas en el vestuario, como por ejemplo: clase más entrenamiento físico más inteligencia igual a Scudetto. El equipo leía las frases durante el entrenamiento y luego se les quedaban grabadas en la cabeza. Dependiendo del partido y de cómo estaba jugando, Helenio encontraba la frase que mejor funcionaba. Fue un mago, se les metía en la cabeza. Había encontrado la frase perfecta para cada situación. Luisito Suárez también había llegado con él. No, no es el Luisito Suárez. Este Luisito Suárez. ¿Qué sabían los italianos del español antes de su llegada? En aquellos tiempos no había mucha información sobre futbolistas extranjeros. Al principio tenían dudas. Sabían que iba a venir el gran talento español, pero nada más. Su gran virtud fue que les hizo comprender cómo se tenía que comportar un verdadero campeón. Era siempre el primero dando vueltas al campo y sprintando, por delante de todos. Especialmente para los jóvenes fue siempre un ejemplo a imitar. Se cabreaba si no corrías. Tal vez no estaban ganando, el partido estaba empatado a 0, pero siempre le pediría a Sandro que corriera a un lado o a otro. Sandro jugaba detrás del punta y escuchaba a Luisito gritándole a la espalda: ¡ve a la izquierda! ¡Ve a la derecha! Él nunca se rendía, pero Sandro solo tenía 2 pulmones. Suárez, en cambio, no desistía en ningún momento. Toda la experiencia que atesoraba siempre le dio al Inter un punto extra. Al final de la Copa de Europa de la temporada 63-64, el Inter derrotó por 3-1 al Real Madrid. En ese partido, Sandro tenía apenas 22 años, y antes del pitido inicial, mientras todos sus compañeros estaban listos para jugar, él estaba extasiado al ver allí a los fenómenos del Real Madrid. ¡Qué equipo! Fue el mismo Suárez quien le dijo: vamos a empezar el partido, ¿y tú te quedas mirando a los rivales? Primero vamos a jugar como sabemos, y luego ya pediremos los autógrafos. Ganaron 3-1 y Sandro marcó un doblete. Y Puskás, al final del encuentro, hizo algo parecido a lo de Bonipetri en su debut, ya que al final del partido, Sandro estaba buscando a alguien con el que intercambiar la camiseta. Puskás vino hacia él y le dijo: eres digno de tu padre. No, bueno, en ese momento sintió una emoción increíble. Imagínense, el gran campeón que se acerca al chaval joven para darle su camiseta. Según Sandro, aquel fue su mejor partido. Fue precisamente aquella final ante el Real Madrid el día en el que el Inter se convirtió en el mejor equipo del mundo. Al final del encuentro se dieron cuenta de que algo había pasado. Fue como si el Real Madrid le hubiera pasado la estafeta del equipo más grande del mundo. A partir de ese momento, todo cambió. Ya no eran los mismos a los ojos de los demás jugadores. Cuando estaban sobre el terreno de juego, 8 de cada 10 rivales solo se dedicaban a defenderse y a pegarles en los tobillos. Eran imparables. A pesar de que Sandro marcó bastantes goles, muchos recuerdan a aquel equipo solo por el catenacho. Pero el Inter no solo se defendía, el mago Helenio Herrera le llevaba años de ventaja al resto de los entrenadores. No era un catenacho para defenderse, sino para hacer que el equipo contrario se echara hacia adelante y luego con su velocidad pudieran golpear al contraataque. Los otros equipos entendieron demasiado tarde cómo derrotarlos, cuando ya lo habían ganado todo. ¿Qué hizo especial a ese Inter? El carácter. En un momento dado, cuando el partido no iba bien, se miraban a la cara entre los 7 que formaban la columna vertebral del equipo y decidían que había que ganar. Y ganaban. Para los demás no había nada que hacer. ¿Quién era el líder del vestuario? Armando Pichi era el jefe. Luego estaba Luis Suárez, que no hablaba mucho, pero bastaba con que te mirara de una manera determinada para que entendieras lo que tenías que hacer. En el caso de Sandro, sabía que tenía que correr para recibir sus pases. Suárez hacía golpeos bellísimos, pero que eran largos, de 30 o 40 metros. Tenía que ir a buscar la pelota. Si le lanzaba 2 o 3 veces seguidas y él no corría, le gritaba en el medio del campo. Luis era fantástico. En 1962 llegó el brasileño Jair. ¿Cómo fue recibido por el vestuario? No era normal en aquellos tiempos ver en Italia a un jugador no europeo. Como ya te había dicho, en aquel entonces no se televisaban todos los partidos, por lo que los italianos no sabían cómo jugaba. Por supuesto sabían que estaba en la selección brasileña y por lo tanto los delanteros tenían miedo de que les quitara el puesto.
Cuando entró en el vestuario, todos se echaron a reír porque llevaba unos pantalones ajustados que le iban un poco por encima de los tobillos y vestía una camisa de manga corta y lucía un pelo extraño. Entonces, antes de que todos empezaran el entrenamiento, le dijeron al extremo derecho, el veterano Mauro Bicicli: no te preocupes, pero ¿y este a dónde va? Bueno, después de 5 minutos de sesión, Jair había sido devastador. Y entonces le dijeron: oye Bicicli, es mejor que te vayas a casa. ¡Qué talento! Por cierto, hablando de talento, Sandro jugó contra Eusebio en la final de la Copa de Europa de 1965 contra el Benfica. Pero antes de eso habían jugado juntos en una selección europea. Sandro tenía una forma especial de desmarcarse. Para los defensores no era predecible a dónde iba a ir después de haber pasado el balón. Eusebio, en cambio, entendió desde el primer segundo a dónde iba y siempre le pasaba la pelota al milímetro. ¿Qué se sentirá ganar 2 Copas de Europa de manera consecutiva? Sandro dijo que los primeros días fueron geniales, que podía sentir el ambiente mientras andaba por las calles de Milán. Comprendía que habían conseguido algo único, pero entonces el club y el entrenador los pusieron a raya. Al inicio del entrenamiento los hacían dar vueltas al campo y ellos se quejaban porque, después de todo, acababan de ganar 2 Copas de Europa seguidas. Pero Helenio Herrera les decía: lo que hemos hecho hasta el momento no tiene ninguna importancia. Todo vuelve a empezar desde cero. Después de las finales ganadas contra el Real Madrid y contra el Benfica, en 1967 en Lisboa, el Inter no pudo ganar la tercera. En una semana perdieron la final contra el Celtic de Glasgow y el Scudetto en la última jornada. Estaban psicológicamente agotados, a fuerzas de jugar siempre el ataque, siempre para dominar, siempre para ganar, no fueron capaces de concentrarse más. El presidente del Inter en aquel momento era Angelo Moratti. Moratti era fantástico. Cuando entraba en el vestuario siempre repartía monedas de oro. A quien marcaba un gol le daba una moneda extra. Sandro todavía tiene una bolsa llena de monedas de oro en casa. Lo trató como a un hijo. Si entendía que algo le marchaba mal, lo llamaba a su oficina para hablarlo. Si había hecho algo malo, le hacía esperar en la antecámara durante media hora antes de entrar. Pensaba en todo. Era un caballero. La rivalidad con el Milan de Nereo Rocco los ayudó a crecer como equipo, ya que mantuvieron un pulso increíble. Querían ser los primeros de Milán. Cuando iban convocados con la selección nacional, querían que los reconocieran primero a los interistas antes que a los milanistas. Esta rivalidad los ha hecho grandes. ¿Qué ha cambiado desde ese Inter al Inter de la actualidad? Según Sandro, por desgracia, ha cambiado la manera en la que se forma a los jóvenes. Los italianos juegan menos al fútbol, se fichan más extranjeros que sienten menos la camiseta, no entienden la importancia de darlo todo por el equipo. ¿Recuerdas que el papá de Sandro, Valentino Mazzola, fue una leyenda del Torino? Bueno, pues recientemente le preguntaron a Sandro acerca de cuándo tuvo la impresión de que había igualado o incluso superado a su padre. Y él respondió que nunca ha pensado que lo haya superado. Creía casi haberlo igualado cuando, caminando por las calles de Milán, cada vez más gente lo paraba para que les firmara autógrafos. Entonces recordó que cuando él era pequeño, su padre lo llevó a comprar su primer balón. Estaban en el centro de Turín y se formó una multitud solamente para saludar a su padre. No estoy llorando, solamente se me metió un Sandro Mazzola en el ojo. Bueno amigos, eso ha sido todo por el video de hoy. No olvides suscribirte, no olvides dar like y nos vemos en un próximo video. Adiós.